quiero contarles un poco acerca de lo que es el Colegio Colombiano de Psicólogos. Nosotros como agremiación somos la entidad avalada por el gobierno nacional que tiene las facultades públicas para proporcionar la tarjeta profesional de los psicólogos en el país. Esto quiere decir que más allá de otorgar esa tarjeta profesional, nosotros hacemos un acompañamiento y seguimiento de la praxis de la psicología. En términos de que ustedes conozcan que existe una asesoría jurídica gratuita que van a tener en el caso en que en la marcha tengan algunas inquietudes o preguntas sobre el ejercicio de la psicología. ¿Listo? Nosotros nos rige la ley 1090 de 2006, que es la ley que implica esa responsabilidad que se le otorgó al Colegio Colombiano de Psicólogos. Y esto implica una estructuración a nivel geográfico con un alcance regional. Nosotros como capítulo Santander tenemos el alcance de Santander, Norte de Santander y Arauca. Es decir, que si hay algunas acciones que en algún momento dentro de su praxis ustedes quieran o estén desarrollando en Arauca, en Cúcuta, en Pamplona, en cualquier municipio y quisieran que nosotros como colegio y capítulo estuviéramos ahí, perfectamente lo podemos hacer. Somos 11 capítulos regionales, la sede nacional, la Junta de Gestión del Capítulo Santander se actualizó el año pasado, se eligió presidente y algunos miembros de la Junta. Este 29 de abril, que es un lunes, vamos a desarrollar las nuevas postulaciones y votaciones para los miembros que nos hacen falta. Algunas de las funciones públicas del colegio tienen que ver con el direccionamiento del Tribunal Deontológico y Bioético a nivel nacional y a nivel regional. Entonces ahí es donde se reciben todas las quejas, se hace el trámite. Ustedes van a poder, más adelante les voy a mostrar, ser magistrados, ¿sí? Hacer parte del tribunal. Expedimos por supuesto la tarjeta y hay un proceso que se llama el RETUS, que todos conocemos, que en este momento está en proceso en que se otorgue esa función pública también al colegio. Por ahora lo tienen las secretarías de salud. Los tribunales deontológicos y bioéticos, que es la misión articulada que tenemos como colegio, hace presencia entonces también a nivel regional. En este momento, según la última sala nacional que tuvimos, se fusionaron algunos tribunales. Nosotros como Nororiente estamos fusionados ahora con Zona Norte, todo lo que es costa. Muy bien, entonces acá hay una convocatoria para ser magistrados. Es importante que ustedes puedan entrar a la página del colegio o directamente con nosotros si están interesados, solicitar el acompañamiento para postularse como magistrados, porque bien lo pueden desarrollar. La tarjeta profesional, por supuesto, es el documento, el requisito para ejercer la profesión en nuestro país. Así nosotros nos hayamos graduado, por ejemplo, este año, si no tenemos todavía la expedición de la tarjeta, no podemos empezar a ejercer la profesión. Y hace algunos años, más o menos desde el 2019, desde la última presidencia del doctor Bernardo Usecha, se optimizó este recurso sobre la virtualidad. Antes ustedes veían que la tarjeta era física y que nos llegaba, ¿cierto?, a la casa. Ahora la tarjeta es virtual, es decir que en cualquier proceso de selección nosotros podemos descargar en cualquier momento la tarjeta y enviarla como documentación adjunta. Estos son los valores de la tarjeta profesional, ¿sí?, que son muy diferentes a los valores de las colegiaturas, que algunas veces como que lo confundimos porque pensamos que vale lo mismo, pero no. Las tarjetas profesionales para las universidades con las que tenemos convenio, que tienen programas de psicología, que realmente son como el 90% de las universidades, tienen un descuento que tiene unas características o condiciones especiales de las universidades, es entregar la lista de los estudiantes en un rango de tiempo determinado para que ellos puedan acceder a ese descuento. Si la universidad no lo entrega en ese rango de tiempo, pues nosotros no vamos a poder hacer el trámite del descuento. Entonces estos son los valores. 455.000 pesos vale la tarjeta profesional una sola vez en la vida. El convenio es de 409.500 y estos 136.500 es para los psicólogos que sacaron su tarjeta profesional antes de la ley 1090 del 2006, antes de que el colegio empezara a funcionar.
Entonces algunos psicólogos dicen, no, yo soy, saqué mi tarjeta profesional 2005, pero quiero tener la tarjeta del colegio, lo puede hacer con este proceso, este curso. Las colegiaturas, como conocemos, son una membresía que nos ubican como integrantes o con un valor agregado que tenemos sobre la profesión de psicología. Esto hace que tengamos algunos beneficios gremiales, pero va en doble vía. Es decir, aquí no solamente es, bueno, y yo qué obtengo, ¿cierto?, por ser colegiado, sino yo también qué puedo dar siendo colegiado. Entonces, el primer beneficio es el hecho de la participación de políticas internas, poder ser miembro de la Junta de Gestión, poder ser presidente del capítulo Santander, poder ser miembro del Consejo Directivo, ser representante de campo, ser magistrado, ¿cierto? Digamos que nos da ese reconocimiento al gremio. Entonces, la invitación acá es que ustedes puedan colegiarse, que el día de hoy se vayan como con esa invitación para los que están colegiados, también nos apoyen como colegio, motivando a otros colegas a que lo hagan, a que se enteren de lo que estamos haciendo. Uno de los requisitos que tenemos para ser, o beneficios que tenemos por ser colegiados, es ser representante de campo. Hay 20 campos disciplinarios de la psicología que están avalados por el Colegio Colombiano de Psicólogos, ¿sí? Avalados me refiero a que hay una mesa técnica, un grupo de investigadores que han llegado hasta el punto de identificar que efectivamente ese campo disciplinar es importante que tenga una representación. En el capítulo Santander hemos tenido varios representantes a lo largo de esta representación, pero esos representantes han pasado a ser subdirectores de campo a nivel nacional. Hemos tenido como esa ventaja de ser pro y contra, ¿no? Porque han sido tan buenos representantes que se han convertido en subdirectores de campo. Entonces la idea es que si ustedes consideran que tienen al menos 3 años de experiencia en el campo y así no sean colegiados el día de hoy, pero hoy pagan la colegiatura o mañana, no tiene un periodo de tiempo definido para ser colegiado, simplemente el periodo de tiempo es demostrar que tienen 3 años de haber hecho gestión en ese campo. Entonces, estos son algunos de los beneficios académicos que pueden ampliar en la página del colegio. Tenemos convenio con universidades en todo el país, no solamente en programas de psicología, sino en otros programas y en las universidades como tal, porque nosotros tenemos ese alcance también con maestrías o doctorados o especializaciones de otras profesiones, de otras carreras. Y ahí es donde podemos ver que financieramente sí es significativo el beneficio. Si vamos a hacer una maestría hay un descuento del 5% y la maestría vale 35, 40 millones, pues obviamente ahí lo vamos a ver mucho mejor. Beneficios internacionales, tenemos el beneficio con la APA. Ustedes saben que normalmente se cobran $56 por ser afiliados, son $22 y tienen acceso a diferentes revistas científicas, con casas de pruebas psicométricas como Beauty, Pearson, tenemos también descuentos. Es cuestión de indagar porque realmente la gama de beneficios a nivel nacional e internacional es muy, muy amplia. Si están interesados de pronto en publicar un libro, por ejemplo, Manual Moderno tiene un convenio con el colegio y ha publicado diferentes libros con ese convenio, esa metodología, donde ellos a nivel internacional ayudan a promocionar el libro, ¿sí? Entonces hay un porcentaje para el escritor y un porcentaje para la editorial, pero por supuesto es muy diferente que si uno mismo hace toda la gestión con la editorial y regionalmente saca su libro. Y beneficios comerciales en diferentes empresas. Muy bien. Entonces, esta es como la página de las colegiaturas. Igualmente, ahora que terminemos, si ustedes están interesados, por el WhatsApp también les podemos ayudar con ese proceso. Y estas son las tarifas de las colegiaturas. Entonces, claramente, cuanto más años pagamos, pues más
económico es el proceso. ¿Sí? Algunas personas dicen, no, yo no sabía que eso valía 90.000 pesos al año porque pensaba que valía lo mismo que la tarjeta profesional. Entonces, estos son los valores para que los tengamos en radar. Y ya para terminar, invitarlos entonces a los eventos que estamos desarrollando sin costo. El simposio de Hablemos de Psicología, este es un evento que estamos haciendo también con los subdirectores y representantes de todos los campos disciplinares. Entonces lo mismo, una vez al mes vamos a estar convocándolos y haciendo este evento. Si de pronto alguno de ustedes está interesado en desarrollar algún evento con algún campo específico, webinar, simposio, seminario, nosotros escuchamos la propuesta que ustedes tienen para ponerla en marcha. El encuentro de psicología, este es el próximo que vamos a hacer el 27 de abril, hablemos de la valoración de apoyo de personas con discapacidad en el contexto de la ley 1996 de 2019. Lo vamos a hacer con la doctora Lizeth Sánchez, que es la veedora del capítulo. Ese es a las 9 de la mañana también. Y las asambleas, aquí reiterarles entonces la invitación, lo vamos a hacer en la Casa del Libro el lunes 29 de abril. Es un evento exclusivo para colegiados, pero ustedes saben que la Casa del Libro es de puertas abiertas. Entonces, de pronto, quienes no han logrado hacer la colegiatura, que lo ideal es que lo hagan, ese día igualmente tienen las puertas abiertas para que puedan asistir. Y este es el curso avanzado de manejo de la conducta suicida. Es un curso que está dividido en 3 cursos básicos. Se pueden adquirir los cursos independientemente. Las personas que cursen los 3 programas van a obtener también el certificado del curso avanzado. Este curso está a la cabeza de la doctora Nancy Lemos, que es PhD en Psicología Clínica. Quienes algunos de pronto la conocen, ella trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana y es una persona que ha trabajado su vida profesional en torno al tema del suicidio. ¿Listo? Y en este espacio nos va a acompañar también el doctor Francisco Ceballos Espinosa y el doctor Pablo Daniel Acero, que hizo parte también del Tribunal Deontológico del Colegio Colombiano de Psicólogos. Empezamos el 7 de mayo. Entonces, para que tengan esa información, estos son los datos de la sede nacional de cada una de las direcciones para que ustedes se las lleven. El cuarto, que es el asesor jurídico, es el que les mencionaba, que es el abogado externo del colegio que brinda asesoría gratuita para los psicólogos. Puede demorarse un poco en contestar, pero les va a contestar, ¿sí? Entonces, muchas personas no saben que tenemos ese beneficio, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan ahí como a la mano. Muy bien. Y los datos del capítulo. Entonces, ahí invitarlos a que sigan las redes sociales. Y como les decía al principio, punto para quienes no habían llegado anteriormente, conozcan que esta es la sede del capítulo Santander. Hace 2 años se adquirieron las 11 sedes capitulares en cada una de las regiones. Y esta sede, más que una sede gremial, es una sede que cumple con nuestro primer eje de desarrollo, que es el desarrollo de política pública. Es decir, acá lo único que no podemos hacer es psicología clínica o terapia porque no tenemos habilitación y no somos consultorios. Pero sí podemos hacer un espacio de coworking, pueden hacer ustedes uso de este espacio porque realmente esto está disponible para los psicólogos del capítulo. Eso es, entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Francisco Ceballos. Francisco Ceballos Espinosa es psicólogo, criminalista, experto en evaluación psicológica reconstructiva, magíster en psicología jurídica y forense de la Universidad de la Frontera, es magíster en procesamiento y gestión de la información de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorando en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor Francisco. Gracias. Buenos días nuevamente a todos y todas. Por favor, siéntanme súper cercanos porque no trato de hacer una clase o una exposición ni nada de eso. Comentaba un poquito antes que llegaran todos que tampoco me siento muy experto en la materia, sino que simplemente he venido trabajando hace muchos años en la investigación de suicidios, ¿ya?
y particularmente de suicidas, ya no de pacientes. Yo no hago psicología clínica, sino que trabajé más de 30 años haciendo investigación criminal de muertes, ¿ya? Y los suicidios, básicamente lo que teníamos que ver es descartar la participación de terceras personas. Y por lo tanto todos los suicidios igualmente tenían que ser revisados por la policía, ¿ya? Y descartar esa participación de terceras personas. Y desde ahí que fui comprendiendo un poco que el atentar contra la vida misma es una de las conductas humanas más complejas de entender, ¿ya? Mucho más complejo que el homicidio, que el femicidio, es porque hay un sujeto que finalmente se está quitando la vida a sí mismo, ¿ya? Y eso es, desde el punto de vista del comportamiento humano, es poco racional y lógico, y no tiene un sentido, una motivación y una lógica que desde la mesa o desde la teoría se pueda entender muy bien. En este camino y en este recorrido hemos podido ver algunas cuestiones que no siempre están en consonancia con lo que hemos ido encontrando, ¿ya? Eso también conversábamos un poco antes de comenzar este evento. Hay bastante evidencia que se ha reportado en la literatura, pero también hay evidencia que se ha malinterpretado o que se ha entendido de manera equivocada. Los intentadores suicidas no son lo mismo que los sujetos suicidas. Tienen algunos elementos en común, pero también tienen elementos que los diferencian, ¿ya? Por lo tanto, también, por ejemplo, cuando levantamos información colateral a partir de los familiares, vamos a tener otra información y otra historia, que es la historia que perciben los familiares sobre alguien que se ha quitado la vida. Por lo tanto, es una historia que se parece, pero que no es la misma. Y en términos clínicos, si es que ustedes trabajan con pacientes con riesgo suicida, tiene un impacto tremendamente importante. Y aquí viene una frase que no gusta mucho que yo diga, ¿ya? Y sobre todo que la diga en un escenario como este. Pareciera que los psicólogos y los profesionales de la salud mental tenemos una responsabilidad en un porcentaje que no está claro aún de las muertes que finalmente ocurren en el suicidio. Acomódense por favor con toda... Sí, no, por favor. Lo importante es que me escuchen todos y todas. Ya. Les decía yo que, claro, algo que no gusta mucho que se plantee y que reconozcamos nosotros como psicólogos es que los psicólogos tenemos un pequeño porcentaje de responsabilidad en los suicidios, ¿ya? Sobre todo en aquellos suicidios que forman parte de un tratamiento o que han sido en algún momento parte de alguna intervención clínica, ¿ya? Se estima que alrededor del 70% de los pacientes con un primer cuadro depresivo tiene un segundo cuadro depresivo, ¿ya? Y eso inmediatamente da cuenta de que hay algo ahí dentro de nuestra intervención que seguramente no fue efectivo, ¿ya? Por ejemplo, se confunde mucho esto del tratamiento placebo con una intervención realmente efectiva. Lo peor es que a medida que transcurren los años aumenta el riesgo de tener nuevamente un cuadro depresivo. Y sabemos que en la medida que la depresión se transforma en un cuadro crónico, el riesgo de suicidio es mayor. Vamos a discutir un poco esto que también está muy apegado a lo clínico y a este discurso más bien psiquiátrico del suicidio, y es como también hemos visto el suicidio tan apegado al cuadro depresivo. Lo cierto es que la depresión como diagnóstico es un factor de riesgo importante del suicidio, pero no es una condición única y necesaria. Tampoco es determinante de conductas suicidas.
Con esto quiero decir que no todos los pacientes depresivos van a terminar atentando contra su vida, así como también no todos los suicidas tienen a la base un cuadro depresivo. Es un factor de riesgo, por supuesto que lo es, pero hay algo más que gira en torno a este paciente que nos permite entender de mejor forma por qué finalmente alguien se quita la vida. Eso es importante que no lo pierdan de vista, ¿ya? Porque el suicidio finalmente no está alojado única y exclusivamente en la mente de las personas. Eso también es complejo plantearlo acá, donde habemos solamente psicólogos, ¿ya? Y en una invitación del Colegio de Psicólogos, ¿ya? Pero de lo que estoy tratando de hablarles es que debemos, de cierta manera, despsicopatologizar el suicidio, ¿ya? Debemos de desvincularlo con cuadros necesariamente clínicos, porque nos podemos perder en el camino en la intervención clínica que podamos hacer con pacientes. Otro de los escenarios que está bastante documentado es que a mayor comorbilidad, mayor es el riesgo de suicidio. Entonces, si vamos a tener un paciente con un cuadro depresivo, lo más probable es que a mayor gravedad de ese cuadro depresivo, mayor es la probabilidad de que tengamos comorbilidad con otros cuadros, ¿ya? Como por ejemplo algún trastorno de personalidad. Y eso inmediatamente nos aumenta el riesgo de suicidio, ¿ya? Entonces, finalmente, la naturaleza humana es poco probable o poco pertinente explicarla a partir de un único factor. No podemos pensar de que el suicidio en este caso responde a una causa, ¿ya? Somos sujetos mucho más complejos que una respuesta a un estímulo. Detrás de nuestra conducta, sea el suicidio o sea cualquier conducta humana, siempre tenemos la interacción de múltiples factores, factores biológicos, factores psicológicos y sociales, siempre, sin excepción. Entonces, en consecuencia, para responder esta primera pregunta, debemos de partir de la premisa de que la naturaleza humana tiene una naturaleza multifactorial, siempre. Esto es tremendamente relevante que lo entendamos nosotros como psicólogos, porque si el día de mañana vemos algún titular como esos, o que tienen que ver con otros fenómenos como el femicidio, como el homicidio, sabemos que esto no es correcto señalarlo de esta forma, ¿ya? Que nadie se va a suicidar porque le quitaron el celular, nadie se va a suicidar porque perdió a su pareja, nadie se va a suicidar porque perdió el trabajo, que esos elementos que están dentro de la contingencia constituyen un precipitante, ¿ya? Constituyen un factor de riesgo, pero este es un elemento más que en interacción con otros factores nos va a permitir comprender finalmente por qué alguien se quita la vida. Porque si uno revisa estos titulares, uno puede decir, pero yo conozco a muchos niños de 12 años que son víctimas de bullying, ¿ya? Entonces, necesariamente eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hay en esta niña de 12 años que, siendo víctima de bullying, finalmente terminó quitándose la vida? Y ahí es donde aparece esto de que la naturaleza de la conducta humana es multifactorial. Por lo tanto, no podemos llegar a plantear que esa niña se quitó la vida a causa del bullying. Hay algo más en esa historia que debe ser motivo de exploración y que, por supuesto, cuando se trata de pacientes con riesgo suicida, debe ser un elemento que tiene que ser explorado dentro del contexto clínico. Otra de las cosas que llama la atención en el titular dice: niña de 15 años se suicida en su cuarto, madre culpa al cuti.
¿ya? Esta especie de juego de autolesionarse. Otro de las características principales del suicidio es que instala un discurso culpabilizante, ¿ya? Siempre la culpa va a estar instalada en un otro, ¿ya? Y cuando surge la historia de un suicida en una familia, la culpa y la responsabilidad empieza a transitar por todos lados, ¿ya? En este caso, la familia culpa al Putin, seguramente culpa al colegio. Cuando uno va al colegio y entrevista a los profesores y a los compañeros, lo más probable es que dentro de esas entrevistas se culpe a la familia, ¿ya? Que esta niña de 15 años era víctima de violencia intrafamiliar, seguramente tenía historias de abuso, de maltrato por parte de sus padres. Entonces, es una responsabilidad, es una culpa que transita por distintos lugares. Por eso es tan complejo también hacer una evaluación y un diagnóstico adecuado de riesgo de suicidio, o también la investigación post-suicidal, ¿ya? Porque las fuentes de información y por lo general las entrevistas están cargadas de esta culpa, de esta responsabilidad. ¿De quién es la culpa o de quién es la responsabilidad de que alguien se haya suicidado al interior de una familia? Y esa herida acompaña a la familia por siempre. Los suicidas saben muy bien eso, ¿ya? De esta huella imborrable que se deja en el entorno. Es parte un poco de la lógica que lleva a los sujetos a quitarse la vida. Lo vamos a ver un poco a continuación. ¿Queda un poco claro hacia dónde me dirijo con esto de esta naturaleza multifactorial? ¿Sí? Y eso, asúmanlo como parte de toda la conducta humana sin excepción, ¿ya? Si nosotros respondemos frente a un insulto de determinada forma, porque nos podemos quedar callados, porque nos podemos responder de manera violenta golpeando a esta otra persona, porque podemos dar un portazo, irnos y terminar discutiendo o peleando con un tercero que no tiene nada que ver, ¿ya? Porque podemos salir a la vuelta, pasar a un bar, consumir alcohol, consumir drogas, o podemos terminar autolesionándonos, ¿ya? Todas estas respuestas y estas posibilidades de respuesta tienen explicación en estos factores biológicos, psicológicos y sociales, que en interacción siempre van a permitir que de mejor forma podamos entender por qué el sujeto hace lo que hace, ¿ya? En consecuencia, para desligarnos un poco de este discurso psiquiátrico, si tenemos un paciente con depresión mayor, crónica, que llegado el momento termina con su vida, ¿sería correcto señalar que ese paciente se suicidó porque tenía depresión? ¿Podemos señalar la depresión como la causa de ese suicidio? ¿Puede ser la causa la depresión? No, ¿cierto? O sea, es un factor de riesgo que está presente y que obviamente tiene un peso importante dentro de la historia. O sea, no podemos desestimar esa depresión mayor. Pero lo que no podemos señalar es que es la única causa presente, ¿ya? Hay otros elementos que nos lleguen a entender por qué dos pacientes en la misma condición clínica, ya con el mismo diagnóstico, tienen historias distintas, con la misma edad, mismo sexo, pero hay un paciente que finalmente termina suicidándose y hay otro que no. Hay algo entonces, hay otros elementos que están dentro de esas historias y que nos permiten comprender mejor por qué uno se quita la vida y por qué otro no. Entonces, claro, uno podría asumir una postura más fácil y decir, no, él se suicidó porque tenía depresión, ¿ya? Pero yo siempre he dicho, la psicología viene a complejizar un poco las explicaciones de la conducta humana, ¿ya? Más que simplificar o dar respuesta, lo que hace la psicología
es plantear muchas preguntas y dejarnos con muchas interrogantes respecto de por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Y desde ahí uno puede preguntarse muchas cosas. ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué hoy día estamos acá, ¿ya? en este conversatorio? Y vamos a ver que nuestra voluntad, nuestras determinaciones parece que tienen algo de nuestra historia, tienen algo también de esto biológico que siempre está presente. Claro, nos parecemos también a nuestros padres, nos parecemos a cómo era nuestro papá, nuestra mamá. Esto no es determinismo, no es que seamos copias de ellos, pero sí hay algo, hay cosas que compartimos con ellos, ¿ya? Y de eso se trata la naturaleza de la conducta humana, entender que lo que hacemos y dejamos de hacer está siempre en interacción con múltiples factores. Claro, entonces si llevamos esa concepción de la conducta humana, viene entonces la pregunta, ¿cuál es la causa del suicidio? Ya que no podemos señalar que, por ejemplo, es la depresión, ¿cuál es la causa del suicidio? ¿Cuál creen ustedes que podría ser una causa de suicidio? ¿Cuál creen ustedes que, siendo psicólogos, podríamos señalar como causa del suicidio? ¿Por qué la gente se está matando? ¿Hay una causa? Cuando vemos las noticias, sí, por favor, Jorge. Doctor, yo diría que no, es, como usted ya lo explica, es multifactorial. Nosotros no podemos basarnos en una sola causa o origen y hay que mirarlo en conjunto. Yo diría que es la respuesta, que no hay una causa específica. Claro. Lo que pasa es que hay algo raro y es que no me había puesto a pensarlo. La publicidad que se ha hecho sobre el suicidio, lamentablemente no sé si es porque en el trabajo que harán, que le piden al periodista es como que, bueno, averigüe por qué fue. Y se crea como un morbo y uno cuando ve el suicidio uno quiere leer, no sé si es que uno se alegra o por qué carajo esa curiosidad, pero entender el por qué. Y muchas veces eso lo aprendí en un caso que tuve la desfortuna de encontrar, que las personas muy poquitas dicen, venga, no vayamos a especular, ese es un caso complejo, dejemos que el fiscalía lo haga, dejemos que tal cosa lo haga, pero siempre está como esa cosa de, bueno, es que esta persona había dicho que se sentía triste, es que esa persona dejó un escrito que dice que tal cosa. Entonces, por alguna razón, aunque no existe una causa, está esa curiosidad de buscar algo que nos dé como una luz de por qué pasó eso. Pero no sabría, o sea, pareciera que fuesen los titulares los que nos obligaran a pensar de esa manera. No sé cómo se vería. Sí, hay algo de eso que después lo vamos a retomar, ¿sí? Yo creo que no hay una causa en sí, pero sí se puede decir que hay un fin, ¿sí? Porque casi siempre, en la mayoría, se puede saber que la persona busca una solución. No siempre es la más sensata, lógica, como lo sabemos, pero no creo que haya una causa, pero sí puede haber un fin para que exista el suicidio, ¿sí? Pues no sé si responde la pregunta, pero siento que no hay una causa, pero sí hay un fin. Claro, hay algo que mueve al sujeto. Disculpa, hago la intervención. Sí. En ese aspecto yo creo que es más la percepción de la realidad que tiene la persona ante una situación que se le está presentando y, como dice la compañera, llega a buscar la solución que no es la adecuada para poder resolver lo que se le está presentando en el momento, ¿sí? Pero es más de cómo interpreto mi realidad, de lo que vivo y cómo lo afronto ante esta situación que estoy presentando. Creo que esa es como más el por qué, más de si lo hice porque me dejaron o por una razón, sí, como dice la compañera Howard, ¿qué es lo que me lleva o me motiva a realizarlo? Es cómo yo lo percibo, cómo afronto esta situación y qué estoy dando para poderlo resolver, ¿sí? Cómo relaciono mi realidad a lo que estoy viviendo. Pues. Sí, hay bastante evidencia sobre teoría de la atribución, teoría de la mente, respecto de cómo el sujeto, la percepción que tiene el sujeto de las cosas que pasan alrededor, y desde la teoría de la mente, la percepción de la intencionalidad y de las emociones del otro.
¿ya? Y la percepción es un concepto clave para entender un poco también por qué frente a un mismo problema sujetos responden de manera distinta, ¿ya? Así que vamos a ver también un poco de eso. Sí, por favor. También estaría el otro contexto del situación en situaciones de religión, por ejemplo el Islam, todo esto que se articula, el suicidio en situaciones de guerra, entonces Segunda Guerra Mundial y que se lanzaban los kamikazes y todo esto, el suicidio en situaciones relacionadas con la política, entonces los que se inmolan para generar una idea, una rebelión en un momento determinado. Sí, ahí me pusiste en un escenario súper complejo. Cuando la conducta humana se tiñe con componentes ideológicos o políticos, transforma muchas conductas que en condiciones normales o naturales no harían, ¿ya? Y ahí hay menos evidencia y hay menos investigación, ¿ya? Sobre estos suicidios kamikaze, y evidentemente ahí juegan otros factores, otros elementos. La mayoría de la evidencia que hay en torno a este suicidio común, por decirlo de alguna forma, este suicidio general, pero claro, hay también suicidios que son llamados también suicidios atípicos, ¿ya? De personas que por lo general cometen suicidios asociados a otros componentes, tanto derivados de un trastorno de la personalidad o de alguna otra patología, que es la poca evidencia que se ha levantado en torno a estos suicidios que tienen ese componente particular, ¿ya? Y ahí se nos escapa un poco de todo esto que podemos ver, porque es un escenario un poco más complejo, porque incluye esos elementos que están ahí en el orden de lo social, suicidios por ejemplo de trabajadores sindicalistas que se cometen bajo una bandera de lucha o de reclamo de derechos, y ahí ya uno ve que aun cuando hay componentes que son propios de este funcionamiento suicida, hay otros factores de riesgo que también tienen un peso importante a la hora de entender el suicidio. Por eso es tan importante que podamos entender que esto es multifactorial, ¿ya? Y en ese caso, más que una decisión racional y que sea una única causa, también lo que hacemos finalmente es sumar esos elementos políticos a todos estos hallazgos que están dentro de la población suicida. ¿Sí? ¿Había por ahí otra consulta? ¿Comentario? No, era muy relacionado a lo que estaban diciendo todos. Estaba pensando yo que quizá el suicidio venía a ser como, o sea, esa conducta tendría una función y la función tendría que estar relacionada con escapar del sufrimiento, quizá persistente, quizá en un escenario donde el sujeto no ha encontrado otra resolución a ese sufrimiento, donde no puede impactar en el entorno para generar de pronto una conducta alternativa. Pero entonces, claro, también me surgía esta duda, ¿no? Bueno, y lo que va más allá del sufrimiento, lo que tiene que ver de pronto con otras conductas, con otro tipo de funciones, sería algo que ya pues no existe mucha investigación al respecto, y ahí es en donde tú mencionabas que es un campo difícil de explorar. También pienso que hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de la guerra, aceptar ir a la guerra o a combate, pues aceptando las probabilidades de morir, pues hasta qué punto eso podría considerarse suicidio. También dentro de otros escenarios del suicidio mismo. Sí, hay harta discusión en torno a eso. ¿Ya? También sujetos que se exponen a una muerte que probabilísticamente elevada, y uno dice esto es prácticamente un suicidio. Y sí, ahí lo que pasa es que hay poco estudio en torno a fenómenos como eso, pero pareciera que tiene que ver con este suicidio desplazado, ¿ya? Que alguien me quite la vida, ¿ya? O personas que se avientan a la línea del metro o al tren. Hay suicidios que van a responder a una mecánica distinta. La mecánica del suicidio también ha sido algo que se ha explorado y que se ha investigado, ¿ya? ¿De qué depende el mecanismo de muerte? Hay sujetos que se quitan la vida de manera violenta y hay otros que no, ¿ya? Hay sujetos que se quitan la vida colgándose mediante medicamentos.
Hay otros que se quitan la vida ingiriendo cianuro. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de informarse respecto de eso, pero cuando se quitan la vida con cianuro hay que aislar un espacio geográfico bastante importante porque genera daño a las personas que se acercan a ese lugar. Entonces, cuando estamos reuniendo varios casos de esos para poder documentar eso, hay un funcionamiento y una lógica adecuada en esos suicidios. ¿Ya? Me estoy quitando la vida, pero también de esta forma donde no quiero que nadie se acerque y también donde puedo generar daño a un otro. Los suicidios en la vía pública, que se ejecutan en centros comerciales, también tienen un funcionamiento distinto de las personas que lo cometen. ¿Ya? No es lo mismo quitarse la vida en la intimidad de su dormitorio que ir a hacerlo a un centro comercial. ¿Ya? Por eso cada suicidio, cada historia detrás de un suicidio es distinta. ¿Ya? No podemos hacer una regla general, no podemos hacer una norma, no podemos desarrollar un instrumento, ¿ya? Que nos permita identificar métricas muy claras frente a suicidios, porque hay un componente subjetivo que finalmente tiñe la conducta, ¿ya? En gran medida. Y por lo tanto, solo hemos optado a levantar instrumentos semiestructurados que nos permitan un poco investigar y acercarnos un poco a los factores de riesgo y a las motivaciones detrás de un acto suicida. Ustedes saben que las motivaciones, como son un proceso mental, un ejercicio cognitivo, difícilmente podemos finalmente llegar a ella. Porque si yo les pregunto a ustedes por las motivaciones que tienen, por ejemplo, para estar acá hoy día, seguramente lo que ustedes me digan va a tener una brecha entre lo que reportan ustedes en lo verbal y lo que finalmente tiene que ver con su motivación, seguramente con algún componente inconsciente. ¿Ya? Ni siquiera podemos rescatarla a partir del reporte verbal. ¿Ya? Entonces, la motivación siempre va a ser una cuestión que instalemos desde la hipótesis. ¿Ya? En los casos de suicidio también es mucho más complejo, porque ni siquiera podemos preguntar cuál es la motivación que hay detrás de ese suicidio. Y por lo tanto lo que hacemos es explorar otros elementos o fuentes de información como las notas suicidas y las redes sociales. Bien, como veíamos, siendo el suicidio una conducta multifactorial, como toda conducta humana, no existe una causa entonces que permita explicar, ¿ya? Así que ya sabemos que cuando leemos las noticias, cuando leemos los medios de comunicación o cuando se nos comenta sobre una conducta, sea suicidio o un femicidio o cualquier otra conducta humana que desde los medios de comunicación llame la atención, algunas veces por el tema del morbo, por lo general cuando somos psicólogos la gente se nos acerca a preguntarnos qué es lo que pasó ahí o cuál es la explicación a eso. Y por lo general también tendemos a caer un poco en ese juego de dar explicaciones, ¿ya? Pero en realidad sabemos que es tremendamente difícil tener una explicación si no tenemos toda la información, ¿ya? Y lo que aparece en los medios de comunicación difícilmente nos permite levantar una hipótesis, ¿ya? Por lo demás se trata de información bastante sesgada. Otra pregunta que es bastante difícil de responder es, bueno, si ya sabemos que el suicidio es una conducta multifactorial, que no hay una única causa, entonces, ¿cómo en la práctica podemos saber quiénes tienen mayor riesgo de suicidio? ¿Cómo podemos identificar esto? El riesgo de suicidio. Hay algunos instrumentos que nos permiten evaluar el riesgo de suicidio. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que hay indicadores de riesgo inmediato de suicidio? ¿Hay indicadores proximales que nos lleven a un suicidio cercano? ¿Cuál creen ustedes que podrían hacer? Algunos, ¿no? Desde el campo clínico habrá algunos, ¿no? Cuando llega una persona que tiene un diagnóstico que ya sabemos que por estadística tiene cierta como predisposición, como una depresión mayor, como una enfermedad bipolar, un trastorno límite,
de personalidad, pues ya uno de entrada tiene que asumir que hay un grado de riesgo allí en alguna idea de muerte que quede planteada en una consulta. Sin embargo, no son los que más se suicidan. La mayoría de los suicidas ni siquiera responden una pregunta con respecto a si tiene un plan elaborado con respecto a la muerte, y a veces en la consulta evaden hablar de la muerte porque su plan podría haberse descubierto probablemente, entre comillas, quién sabe qué esté pensando cada uno de ellos. Pero también ocurren muchos casos en los cuales alguien se suicida y aparentemente no hubo diagnóstico, no hubo riesgo, no había antecedentes, y esa percepción de sufrimiento, además que no siempre es sufrimiento, porque nosotros decimos la gente se suicida porque sufre, pero a veces se suicida gente que no está sufriendo o no aparentemente no tenía un proceso de sufrimiento, como alguien con una enfermedad terminal, con una pérdida o cosas así. Entonces es tan relativo y tan difícil, y me imagino que la ciencia trabajará mucho en lograr encontrar estos indicadores y seguirá pasándose por el colador uno que otro caso, y es muy complicado, muy complejo, son muchas variables, y sobre todo hay unas variables que no son del orden de lo tangible desde el punto de vista científico, que no podemos encontrar. Entonces creo que son ideas apresuradas, pero por ejemplo yo en consulta no me atrevería a tomar un indicador como la evidencia de que sí o no se va a suicidar. Exploraría muchas cosas, pero aún así quien salga de mi consulta puede salir y suicidarse. Sí, concuerdo plenamente con lo que señala. Es tremendamente difícil, ¿ya? Sobre todo con población más joven, con preadolescentes, con niños, esta cuestión de la habilidad emocional y estos cambios emocionales tan abruptos, es una tarea muy difícil, ¿ya? Tremendamente compleja, y por eso también que se requiere una formación y una capacitación en clínica de la depresión, en manejos de pacientes suicidas, porque hay un riesgo inminente y están ahí ustedes trabajando con ese tipo de pacientes. ¿Quién otra opinión respecto de qué elementos podríamos prestar atención? Es que a mí me surge esa duda porque, listo, nosotros somos profesionales, muchos no nos dedicamos a la clínica por muchas cosas, pero tenemos ese componente, y el psicólogo pues siempre va a tener esa conexión con la persona. Pero muchas veces esas personas que cometieron suicidio no llegaron nunca a conocer al psicólogo, porque no había, o sea, ¿en qué me centro yo? En la experiencia que he tenido más que todo en territorios rurales, donde no hay psicólogo, donde para 5.000 personas el único psicólogo es el que viene acá a Bucaramanga. ¿Y qué pasa? Que las personas de su alrededor, como este tema lo tienen tan permeado por las noticias, por el morbo, por la cuestión religiosa y cultural, pues se cometen muchísimos errores que cuando uno analiza ya cuando sucedió, uno dice, pero ¿cómo fue a pasar eso? ¿Sí? Como una persona que dice que se siente así, o una persona que de pronto ha mostrado signos de hacerse daño o cosas así, las personas dicen como que no, es natural. O sea, el explicar que algo es multifactorial o explicar que algo tiene diferentes formas no significaría que no estuviésemos pendientes de los señales de alerta, de los factores de riesgo. Y si bien nosotros los psicólogos no podemos empezar a dar como respuestas y todo, sí educar, o no sé, de alguna forma decirle a la población en común, oye, espera, si algo pasa así, piense que esta persona se puede dañar, no sé, o sea, no dejemos sola a la persona porque puede pasar de todo, ¿sí? Y cuando hablamos de una enfermedad física, estamos más atentos, como que, mira, esto pasa, entonces podría pasar, pero cuando es una enfermedad, o no es enfermedad sino un trastorno, o cuando es un sentimiento, no decimos, no, pues, quién sabe, no, siga rezando, o no, eso se le va a pasar, eso es por la edad, y no sé, o sea, entiendo que no hay un perfil único y me gusta la cuestión, pero ¿cómo hacemos para que el común, o sea, la sociedad no lo vea como que no, quién sabe por qué me mató? O sea, como quitar eso, no sé si me hago entender, o sea, ¿cómo puedo transmitir esa información para que menos personas cometan suicidio? Sí. Bueno, quería compartir parte de lo que dice la compañera, y revisando la pregunta,
lo primero que se me vino a la mente fue la edad, la etapa, porque por lo menos en mi experiencia, que estoy más en el campo educativo, en los colegios, diría, es que es lo más cercano a mi vida, pues los chicos, los adolescentes tienen mayor riesgo, pero en las universidades también, pero los adultos también, y tenemos tantas características que no sabemos, no podemos unificarlas, ¿sí? ya hemos hablado de eso, no podemos unificar, pero se me vino a la cabeza lo que estaba diciendo el compañero ahorita, no siempre lo podemos ligar al sufrimiento, entonces es tan complejo que creería yo que no debemos basarnos en atribuirle las cosas negativas, las emociones negativas, centralizarlo de pronto en una sola etapa, sino quizás fomentar más el análisis y ser mucho más cautelosos en indagar sobre cuáles otros factores son esos predominantes, son esos catalizadores que pueden jalonar a la persona a ese proceso. Porque, por ejemplo, en los colegios yo decía, no, aquellos chicos que se vean un poco más deprimidos, que están pasando por experimentar el cookie y que de pronto han llevado esto un poco más allá, tienen un mayor riesgo, ¿sí? Pero también ha pasado que hay chicos que no muestran nada y de un momento a otro todos se lo callaron, nunca manifestaron ni con sus compañeros ni en su familia nada, y de pronto tenemos un intento suicidio. Y lo mismo he tenido en la universidad, o sea, se me ausentó un estudiante y ve tan raro, ¿por qué no estaba por acá? No, que pasó eso, pasó lo otro. Y nunca hubo como esos indicios de que buscara la atención, de que manifestara de pronto un comportamiento atípico o algo por el estilo. Entonces, no siempre se lo puedo atribuir a cómo se siente la persona y ligarlo siempre a lo negativo, a la tristeza. Pero como es lo que más se nos ha, digamos que el conjunto de información se ha centralizado ahí, es como lo que nosotros constantemente hemos memorizado. Pero creo que sería y valdría la pena que en ese momento impulsáramos esa idea de no nos centremos ahí, diremos estos otros factores a ver qué puede estar sucediendo. Así la persona no lo haga manifiesto, ¿sí? Quizás eso parte de nuestra tarea, de la disciplina, lo que usted decía ahorita, preguntar más allá, indagar un poco más allá de lo que hemos tratado como de reducir para poder controlar y sacar como la información básica del día de hoy. Sí, has absorbido perfectamente el mensaje que quiero transmitir también hoy, esto de dejemos de ver a los suicidas como esta luz que se va apagando, como esta vela que se va consumiendo y que llega un momento en que ya se apagó y se suicidó, porque si bien es cierto eso es un porcentaje importante de suicidas que responde a esta lógica de la depresión y de este ánimo decaído, hay otra cantidad importante de suicidas que no funciona bajo esta lógica. Y más que cambios en la línea de lo depresivo, lo importante desde la clínica es identificar cambios, solo eso, en cualquier dirección. Un cambio conductual debe llamarnos la atención, así sea en la línea de lo depresivo o sea en dirección opuesta, en esta cosa más bien maníaca y que empiece a tener un despliegue conductual exacerbado. En esta otra dirección también constituye un factor de riesgo. No nos quedemos con la idea de que se va apagando, ¿ya? Es necesario desmitificar y sacar un poco esa imagen, porque lo que hacemos es invisibilizar un poco a este otro grupo de pacientes que finalmente termina quitándose la vida. ¿Ya? ¿Sí? Yo quería como complementar lo que habían dicho los colegas, por ejemplo, en el aspecto de cómo nos relacionamos, ¿cierto? Y la interacción que tenemos con otros. Entonces, cuando la compañera decía, es que tengo chicos, ¿cierto?, más pequeños, y cómo la interacción, porque no muestran nada, no muestran ningún cambio, todo tan callado, todo tan introvertido, ¿sí? Y de un momento a otro pasa esta situación. Entonces, ¿dónde está la interacción? ¿Qué tanta interacción tienen? Y es donde yo creo que sería como lo más visible, que es analizar, ¿sí?, estos comportamientos o estos cambios, ¿sí? En dónde está el relacionamiento con los otros y el normalizar, que decía Howard. ¿De dónde llega? No, es que normalmente se la pasa encerrado en su habitación y eso ya es normal, ¿sí? Que él pase ahí. Lo normal sería que saliera,
Entonces, ¿hasta dónde llegamos a normalizar una situación y el relacionamiento con otros? ¿Sí? No, es que el niño de 10 años, no sé si vieron la noticia hace poco, que se suicidó, un niño de 10 años, no, que estaba en el cuarto durmiendo y llega el papá y lo encuentra colgado. Entonces, no, que es normal que él se encierre a jugar. ¿Hasta dónde llegamos a normalizar un comportamiento, un relacionamiento y no estamos presentes, o la familia como tal, no estamos alertas a estos cambios porque lo notamos y lo vemos tan normalizado en el ambiente cotidiano? Entonces creo que ahí es donde debemos enfocarnos y analizar por qué. O sea, normalmente para nosotros como psicólogos, que un niño se encierre no es normal. Los niños deben estar saltando, deben estar relacionándose, ¿sí? Un niño que sea muy introvertido, hay algo, hay un factor que nos está faltando. Entonces, que un padre me diga, no, es que es normal que él esté quieto o esté callado porque toda la vida fue así, hay algo que lo está impulsando, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es como el componente de análisis que podemos tener, como más visibilización para todos los comportamientos que tengamos. Entonces, ¿cómo lo vemos y cómo lo relacionamos? Sí. Para quienes hacen clínica, una buena práctica es recoger información colateral. ¿Ya? El paciente no siempre reporta toda la información, o la información que reporta algunas veces viene sesgada, obviamente, por el propio cuadro clínico. ¿Sí? También se puede añadir el concepto de conducta impredecible. Eso no importa. ¿Conducta impredecible? Sí, a ver, lo que ocurre es que también hay un mito ahí detrás, un poco de eso. Si a lo que te refieres tú a estos suicidios que se ven como un poco inesperados o sin un antecedente muy claro. ¿Ya? Mira, en la mayoría, por no decir todos los casos que en lo personal hemos investigado, siempre, sin excepción, hemos encontrado elementos históricos de riesgo suicida. Siempre hemos encontrado factores de riesgo suicida y siempre hemos encontrado estos indicadores que hacían posible prever una conducta suicida. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en algunos casos la familia no logra dar cuenta de ellos, ¿ya? El entorno no logra interpretar algunas señales. Hay que considerar que los suicidas en su mayoría comunican que se van a quitar la vida, ¿ya? El 72-75% reporta explícitamente que se va a quitar la vida, ¿ya? Y de manera indirecta el porcentaje alcanza o supera el 86%, con frases como la próxima semana van a estar mejor, o ya van a extrañarme, ¿ya? Empieza a regalar cosas, a despedirse, y claro, después la familia entiende que todas estas conductas tenían ese fin. Pero la comunicación el suicidio está presente en un porcentaje importante de casos, ¿ya? Hay comunicaciones verbales que son explícitas, directas, y hay otras que son indirectas, que son más difíciles de detectar, ¿ya? Y esa es la que muchas veces el entorno no logra percibir, ¿ya? Hay que considerar también que la palabra suicidio como tal, como concepto, no está presente por lo general dentro del relato de los suicidas. Yo les puedo afirmar desde mi experiencia que desde las cerca de 500 notas suicidas que hemos podido analizar, en ninguna de ellas dice suicidio. O sea, ninguna persona que se estaba quitando la vida y estaba escribiendo su nota de suicidio estaba hablando de suicidio como palabra, ni como verbo ni como sustantivo. En algún artículo por ahí llego a escribir que el suicidio es cosa finalmente de los vivos. Ese concepto, esa palabra que está ahí, porque lo que hay, y eso le comentaba un poquito a quienes llegaron antes, hay una lógica y un funcionamiento bastante distinto a la lógica racional con el cual nosotros vemos el cuadro clínico y el funcionamiento global del paciente, ¿ya? Y eso es un poco más complejo de entender. Hay mucha fantasía, se fantasea mucho con lo que va a ocurrir después del suicidio, con el funeral, con el tema de los recuerdos, con
la cuestión simbólica. Les decía un poco ahí que desde la psiquiatría se ve esto como un poco psicótico, ¿ya? Esto es un paciente psicótico que cómo puede estar fantaseando con lo que va a ocurrir después si él va a estar muerto, ¿ya? Porque hay también algo que les señalaba al comienzo, uso del tiempo verbal, futuro. Alguien se está quitando la vida y está escribiendo en su nota las cosas que va a hacer la próxima semana estando muerto. Esto es derechamente psicótico. Pero cuando no se entiende un poco lo que está detrás del suicidio, claro, se ve como patológico. Pero cuando uno revisa la historia y lo que viene narrando y lo que viene contándonos el suicida, ve que es un discurso lógico, ordenado, y que no está teñido por cuestiones que alteran su juicio de la realidad, está consciente de lo que hace, de la gravedad de lo que hace, de los efectos de lo que va a hacer. No es como la muerte de los niños más pequeñitos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no hemos categorizado suicidios para niños de 6 años, 7 años, tengo el recuerdo de 1 o 2, porque niños que se han quitado la vida muy pequeñitos no entienden que la muerte es algo irreversible, ¿ya? Y por lo tanto no está clara la noción de suicidio como algo biológicamente irreversible. ¿Ya? Ahí tienen todavía la noción de superhéroes, muero y posteriormente revivo, ¿ya? Si ustedes se fijan, igual es un ejemplo que siempre le explico a mis alumnos. Cuando hay niños que asisten a un funeral, por ejemplo, de algún tío, de algún abuelito, siempre preguntan, ¿la abuelita cuándo vuelve? ¿Ya? Es porque no entienden muy bien de que la muerte es irreversible y por lo tanto ven la muerte como algo transitorio. Pero en los suicidas adultos no ocurre eso, no ven el suicidio como algo reversible, sino que tienen plena claridad y conciencia de que la muerte no es algo reversible. Bien, aquí adelantábamos un poco algo de esto. Bueno, finalmente entonces, ¿por qué se suicidan las personas? Frente a escenarios similares, algunos adversos, ¿ya? Algunos crónicamente adversos, en alguna historia uno puede decir, era esperable que alguien se quitara la vida si llevaba años en esta condición, ¿ya? Soportando esta vida. Claro, pareciera que el suicidio tiene ahí un componente mayormente racional, ¿ya? Entonces cuando uno se pregunta por qué se suicidan, cuál es el motivo, no existe tampoco un único motivo, ¿ya? Las motivaciones son distintas para todos los pacientes. A veces, por ejemplo, uno encuentra gente que está con unos sufrimientos reales que uno escucha solamente y uno dice, escucha, yo me quitaría la vida solo escuchando la historia de ese paciente. Y cuando uno les hace la pregunta obligatoria es, ¿ha pensado en muerte? Y es como si uno les hubiera sacado la mamá. No, jamás. Entonces ahí va a lo que hablabas ahora. Entonces es un bache ahí como... Ahí todavía hay harto que tiene que explorar la ciencia, porque ocurre lo mismo también con los cuadros depresivos. ¿Por qué frente a eventos adversos no todos los sujetos se deprimen de igual manera? Ahí la ciencia todavía tiene mucho que decir, mucho que estudiar. Y ahí aparece también de manera muy adecuada esto de lo multifactorial, la red de apoyo, por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿ya? Detrás del suicidio, uno de los componentes de mayor peso son las relaciones interpersonales. Cuando se explora el relato que hay en los suicidas, se estima entre un 70 y un 75% problemas de relaciones interpersonales, ¿ya? De hecho, cuando uno revisa la literatura científica y ve, por ejemplo, problemas económicos como factor de riesgo, fracaso académico como un factor de riesgo, lo que estamos diciendo nosotros es, eso hay que leerlo con cierto resguardo. No es el factor económico el factor de riesgo propiamente tal, no es el fracaso académico el factor de riesgo propiamente tal, sino cómo eso afecta en las relaciones interpersonales. Sí, justo, sí, iba a decir justamente eso. Es interesante que todos tienen como factor común es el factor social. Sí, sí. Cuando lo que hemos visto, por ejemplo, es que, claro, los padres o el entorno dicen, no, se suicidó porque repitió un año en la universidad y no pudo soportar esa frustración. Lo que vemos es que finalmente lo que no pudo soportar es la relación con los padres
basada en el éxito académico y cómo eso él percibe que se iba a afectar a partir de ese fracaso académico. No es el fracaso académico propiamente tal. Y en el caso también de los problemas económicos, del desempleo, esto de que un trabajador se quitó la vida una vez desvinculado de su trabajo, ya al día siguiente o a la semana siguiente, lo que hemos visto es que más que el desempleo propiamente tal, tiene que ver con cómo eso afectaba las relaciones interpersonales, ¿ya? Así que ahí tienen que prestar atención esencialmente en las relaciones interpersonales, que hemos visto que es un motor esencial para el sujeto. Yo entiendo, a mí me surge una duda, disculpa, una duda en el aspecto que nosotros vemos el sufrimiento como la huida, ¿no? Entonces el suicida está huyendo, pero cuando cambia y toma la decisión, ¿cierto?, de ejecutar la acción, aquí se puede tomar todavía como huida o como la voluntad, ¿sí?, de tomar acción para dejar de sufrir. Es como cuando estamos en terapia y le decimos al consultante, vamos a tomar acción de lo que está sucediendo, ¿sí?, para poder hacer una reconstrucción. Entonces esta persona toma el poder y dice, ok, quiero dejar de sufrir y tomo la acción, pero no la hago adecuadamente. Entonces aquí es donde me entra la duda. Entonces, ¿está huyendo o está afrontando? Claro. Una de las principales diferencias entre un paciente depresivo con una depresión mayor y un suicida es que el paciente depresivo a ese nivel se encuentra en un túnel oscuro. No hay salida, no hay solución posible, está con un estreñimiento cognitivo importante y por lo tanto no hay carta posible cuál elegir. El paciente suicida ve una luz dentro de este túnel, ¿ya?, ve una posible salida. Lo que ocurre es precisamente lo que señalas tú. Esa salida tiene que ver con poner fin a este dolor psicológico insoportable a partir del término de la vida, ¿ya? Entonces, esa solución o esa aparente resolución del conflicto obviamente tiene un mecanismo que no permite dar cuenta de otras herramientas posibles, alternativas para la solución de esos problemas. Entonces, hay que tener ahí un cuidado tremendo en la práctica clínica, ¿ya? Porque uno de los elementos que también aparece mucho es creer que los suicidas se van enojados o enrabiados con el mundo, ¿ya? Esto no siempre es así. De hecho, cuando los suicidios se cometen posterior a la alta clínica, tienen que ver precisamente porque el psiquiatra lo que hace es que ve esta aparente mejoría de los pacientes, da el alta y tenemos sujetos que se quitan la vida posterior a esa alta clínica, porque el paciente lo que empieza a hacer es a reportar un relato donde transmite emociones positivas, ¿ya?, donde hay afectos positivos hacia su entorno, pero cuando revisamos las notas suicidas están cargadas de afectos positivos, palabras de agradecimiento, palabras de aprecio y afecto hacia los demás. No todos los suicidas se van enojados con el mundo, ¿ya? De hecho, lo que pretenden en términos generales es dejar una buena imagen bajo esta fantasía de que la vida continúa después de la muerte. Entonces, hay una sutileza clínica que creo es importante considerar a la hora de establecer pautas de intervención en ese tipo de paciente particular. Esa sutileza también que hay entre pacientes intentadores y el paciente suicida real, también es importante poder diferenciarlas, ¿ya?, que tiene que ver principalmente con la esperanza de vida, con la letalidad, por ejemplo, el mecanismo utilizado, ¿ya?, con lo que decías tú muy bien también, esto es decir, claro, cuando estamos frente a un suicida real, el suicida real por lo general no comenta el lugar donde se va a quitar la vida, no transmite el plan que ha realizado, pero si tú has visto en otros pacientes, hay pacientes que sí lo hacen, sí transmiten dónde se van a quitar la vida, cómo lo van a hacer, pero cuando el paciente se trata de un suicidio real, toma todos esos resguardos para concretar su plan, ¿ya?
incluso las notas suicidas son distintas, ¿ya? Son distintas entre un intentador y un suicida real. Hay bastante eso documentado en la literatura. Cómo identificar a partir de esas sutilezas discursivas estas diferencias entre pacientes depresivos, intentadores de suicidios y suicidas. Ahí sí me escriben, les puedo compartir ese material que es muy interesante desde la clínica, ¿ya? Poder tener esa claridad que es difícil y compleja de identificar, ¿ya? Como dicen en medicina, ¿no? Yo soy médico también, y es que la gente se mejora para morirse. Cuando un paciente está muy enfermo y de pronto llega un día de luz y este paciente está como si, mejor dicho, ya fuera a revivir y toda la familia alrededor, y al otro día se muere. Igual pasa con este tema psicológico, es que me parece interesante, yo siempre hago esa analogía entre mis dos carreras, y es eso, ¿no? No es muy diferente. Igual pasa en esto, cuando uno ve que mejoran, empieza uno como a sospechar, pues primero porque esa mejoría les da una idea de verdad que mejoraron, ¿no? Y al tercer día, tomando la medicación, que además tiene como riesgo pensamientos suicidas y suicidio, medicaciones psiquiátricas para la depresión, para la enfermedad bipolar, para todo, tienen incluido, puede ocasionar suicidio, puede relacionarse con suicidio, y esta persona está en un momento de luz, después de haber transcurrido todo ese perro negro anterior, y al siguiente día viene la recaidita, y esa recaidita puede ser más pesada que todo el trayecto negro que vivieron, y ahí pum, ocurre de pronto un evento suicida, ¿no? Por eso es tan importante intervención clínica basada en la evidencia y que sea efectiva, porque las recaídas después son mayormente complejas. Ahí también ocurre algo, y es que en los boletines epidemiológicos pues tratan de, o sea, los casos ya presentados o los casos de intento de suicidio, pues todos los estadísticos, o sea, lo ponen como estadística. Y aunque eso nos ayuda a entender un poco, pues bueno, a quién le tengo que prestar más atención, también es lo que se hablaba ahorita, es como, o sea, no se puede llegar a pensar completamente sobre eso, pero esa estadística también puede servir de algo, o sea, de decir, bueno, la mayoría es por problemas de violencia intrafamiliar, psicológicos o algo así, y no necesariamente por problemas económicos, pero sí hay un porcentaje, y no sacarlo de la ecuación, pero sí tenerlo como una idea. Y eso me genera a mí una duda, porque yo no soy clínica, pero sí he escuchado de amigos que me dicen, yo no voy al psicólogo de la EPS, porque donde yo mencione alguna vaina así, que me quiero matar, que no sé qué, que las cosas están muy pesadas, me van a generar un historial clínico y no quiero eso. Y esa es una cuestión que yo la veo como compleja, de por qué últimamente las personas prefieren hablar con un bot de inteligencia artificial que descargan, que eso no va para ningún lado, que solamente le dice cosas bonitas, porque si, no sé, mis colegas que son clínicos, si le llegan a comentar, venga, yo me siento triste, me siento así, ¿qué pasaría si yo no existiera mañana? ¿Qué pasaría si cerrara los ojos y yo no despertara? ¿Cómo lo ponen ellos? Porque ellos tienen que estar en una entidad donde tienen que reportar toda una historia clínica. ¿Cómo saber como profesional cuándo esta persona me está comentando para poderse desahogar y cuándo me lo está diciendo básicamente lo que va a hacer? Porque es muy complejo. Yo no me dedico a eso, yo me dedico más a lo comunitario, pero sí es lo que yo he escuchado. Y no puedo decirles, no, eso no es así, porque sí es así. Entonces, ¿qué hacer ahí? Porque uno queda como fue madre, no sé qué decir. Es mejor pecar por exceso siempre. O sea, aunque uno crea que es mentira, es mejor pecar por exceso y creer que eso que está diciendo lo va a cumplir. Siempre. Sí, uno tiene que cuidar de salud. Pero es que eso queda en el historial de la persona. Y a lo que le preocupa a la persona es que si está trabajando, no sé si eso se puede. Yo creo que es más bien la imagen que representa tener un historial de salud mental, ¿no? Y cómo lo vemos y el estigma que tienen de que no puedo presentar un reporte mental porque me van a tomar como que no soy apto para tener un trabajo o ejercer mis funciones. Entonces es más como la imagen que representa para la persona en lo que estamos hablando. Qué irónico que el problema más grande de un suicida sea la sociedad. Sí, pero es que hasta a veces nosotros mismos. Otra pregunta, en
ocurre que el empleador o alguien pida o solicite un reporte, o pueda acceder al reporte de la... Pues lo que comentaba la persona es que necesita pedir permiso porque lamentablemente trabaja así, porque de pronto sus compañeros o alguien se suelte con la información, y a veces que recursos humanos tienes el nombrecito como puesto ahí, pero no está para el trabajador sino para la empresa. Entonces empiezan con la cosa de que esta persona ya como que ha solicitado mucho permiso, mucha vaina, como que ya terminemos. Entonces esa es la idea que tiene la persona porque ha visto que le ha pasado a otros amigos que en cosas similares. Entonces uno como que, hijo de pucha, y en casos comunitarios donde van a la fiscalía, donde van a comisaría, me pueden quitar a mi hijo, me pueden dejar de dar este apoyo o voy a hacer la burla. Entonces uno dice, pero pues uno les recomienda, eso es ruta de atención. Pero que ahí de la persona vaya a hacer eso, no creo. Y que muchas veces la persona va a un psicólogo, se atreve a ir, que se pega el viaje acá, y quién sabe quién carajo lo atiende, porque hay profesionales que no tienen como esa vocación, o quién sabe cómo, y lo dejan pero mal. Y dicen, no, psicólogo, yo no quiero saber. No, a mí no me hable nada de eso. Entonces tiene que ser el trabajador social, o otra persona que tenga otro enfoque. Y yo digo, pero no es así, date la oportunidad, o sea, entonces, no sé, o sea, ese es mi problema porque no puedo llegar a, o sea, ojalá todos fuéramos así como estamos acá, pero uno se encuentra a veces casos donde uno dice, pero esta persona, ¿por qué tiene esas ideas así? O sea, ni siquiera se cuestiona un poquito, sino que son como muy juzgadores y las personas no van a ser tan así a alguien. Me preocupa muchísimo eso. No sé, el estigma de la salud mental que todavía está presente en nuestra sociedad, es una batalla que tenemos que nosotros mismos ir ganando. ¿Ya? Si estamos como ya sobre el tiempo, bueno, ¿qué señales de advertencia deberíamos buscar en las personas? Veíamos que no existe una única advertencia tampoco, ni tampoco hay señales únicas, sino que debemos prestar atención por sobre todo en el cambio conductual, sea en la dirección que sea, ¿ya? Pero aún así hay cuestiones que están mayormente documentadas y con mayor evidencia dentro de la literatura, como son las que aparecen ahí en la lámina, ¿ya? Como también decía acá el doctor, lo importante es no desestimar ninguna señal, ningún indicador. Uno de los mitos que se ha trabajado más en vencer tiene que ver con que hay pacientes que le buscan llamar la atención, ¿ya? O integrantes de la familia que buscan llamar la atención mediante amenazas, ¿ya? En las redes sociales, por ejemplo, se usa también esto de me voy a matar, voy a atentar contra mi vida, pero en realidad es que si uno toma distancia y da un paso atrás, no es normal jugar con expresiones como esa, está fuera de la normalidad y por lo tanto eso ya debe ser objeto de atención, ¿ya? No es un elemento con el cual sea esperable negociar, ¿ya? En la vida, así que por lo tanto no podemos desestimar el peso de esa evidencia y por lo tanto ante la duda siempre es mejor adoptar medidas de intervención adecuadas, ¿ya? Ahorita hablaban del tema de redes sociales y el tema digital, ¿no? Y bueno, hay otro tema también que pues habría que estudiarlo, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología social y de lo cultural, y es con respecto a las aprobaciones que hay recientemente con la eutanasia, el sufrimiento emocional, el sufrimiento físico, y a veces he escuchado a personas hablar con respecto a eso, ¿no? O sea, pero si esa persona puede decidir sobre morir o no, porque yo que estoy sufriendo no puedo decidirlo, ¿no? Y dentro de las redes sociales también, y un tema también es ya más del campo de la filosofía y tal, todo lo que es el abordaje de la muerte. Entonces es muy fácil o sea, algo que es casi que para que el paciente no vuelva, es uno intentar explicarle al paciente que la vida vale la pena. Si tú te pones en ese argumento a decirle, oye, pero es que la vida vale la pena, ¿cómo vas a dejar de vivir? Tú tan joven, tú tan viejo, tú tan con hijos, y todos esos argumentos, desde el punto de vista, cuando los comparan tecnológicamente, ¿no? A nivel digital, con lo que dicen todos estos influencers y gente que habla en redes sociales de una forma un poquito como atrevida también con respecto al tema,
Entonces uno pierde ahí el tiempo y estas personas rechazan ese tipo de postura, ¿no? En el campo, por ejemplo, yo trabajo psicoterapias de tercera generación y en el campo de la aceptación, digamos, que si la psicoterapia de tercera generación se lleva 8 o 10 sesiones, uno podría durar 10 sesiones no, solo logrando que la persona acepte una realidad, ¿no? Y luego viene la construcción de valores. Entonces cuando uno empieza a trabajar nuevos valores, pero uno tiene que luchar y pelear contra lo que ellos están idealizando, al que siguen en YouTube, al que siguen en Instagram, donde sea, ¿no? Es muy complejo. Y yo pienso que eso, por ejemplo, hace pocos días también se suicidó alguien de 13 años en el eje cafetero. Y es un tema que suena, ¿no? Que suena. Yo comunico para el eje cafetero en temas de psicoeducación. Y dice uno, pero en 13 años, caramba, y las preguntas es por qué, qué pasó, hilar todo eso. A los 13 años ellos tienen control total de esas redes. O sea, ya papá muy complicado, muy difícil encontrar alguno que en realidad lo haya retirado de ese ambiente, y ellos están consumiendo ideas de muerte también que no estamos controlando. Sí, la población adolescente ha venido generando ahí un cambio importante en términos de fenómeno suicida. Cuando el suicidio ha venido disminuyendo a nivel global en la población adolescente, y también lo veíamos hace poco en la población de trabajadores, ha venido en aumento. El suicidio adolescente se ve como más reactivo, pero otra de las ideas que quiero que se lleven es que el suicidio difícilmente es reactivo, ¿ya? Siempre existen estos antecedentes históricos, ¿ya? Siempre está esta idea que se está incubando. El precipitante no podemos verlo como una causa, ya lo revisamos eso, ¿ya? Cuando vemos una discusión con los padres como una causa, cuando vemos un fracaso académico como una causa, lo que estamos señalando es que ese precipitante lo único que nos permite entender por qué ese adolescente se quitó la vida en ese momento. Discutió con sus padres, se encerró en el dormitorio y se quitó la vida, ¿ya? Ese es el precipitante, ¿ya? Que nos permite entender por qué precisamente se quitó la vida ese día, en ese lugar y a esa hora. Claro, ahí se entiende muy bien esto de la discusión con los padres. Pero esta discusión con los padres no es la explicación al suicidio. Solo nos permite entender por qué en ese momento. Pero si necesitamos entender finalmente por qué el adolescente se quitó la vida, tenemos que empezar a explorar y a indagar todos estos elementos colaterales. ¿Ya? Aquellos que tienen que ver con su funcionamiento psicológico, la presencia de alguna psicopatología, funcionamiento social, cómo estaban las relaciones interpersonales, relaciones familiares, redes de apoyo, y también posibles elementos en el orden de lo biológico, ¿ya? Sabemos el tema, cuánto pesa el tema biológico en el control de impulsos, en el tema de la depresión, y también todo eso nos permite en su conjunto poder explicar finalmente por qué ese adolescente se quitó la vida. Porque a lo mejor el vecino podrá decirnos, ese adolescente se quitó la vida porque peleó o discutió con los padres, pero profesionales del área de la salud mental tendremos una explicación que es más profunda que aquello, ¿cierto? Otra de las complejidades que enfrentamos hoy día, y esto ya como para ir terminando, tiene que ver precisamente con esta nueva coexistencia con lo digital, sobre todo con esta población más joven. Dentro del área de la salud mental y de las ciencias sociales hemos estado resistiéndonos un poco a evaluar esto, ya cómo evaluamos a pacientes desde esta salud mental digital, ¿ya? Seguimos insistiendo en la necesaria presencia del paciente dentro del box, pero curiosamente se ha venido reportando evidencia que la intervención en salud mental digital está arrojando bastante buenos resultados en comparación con la atención clínica tradicional, sobre todo en cuadros como la ansiedad y la depresión, ¿ya? Pareciera que los pacientes depresivos se expresan de mejor manera a través de plataformas y no en este cara a cara con los terapeutas, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración, ¿ya? Porque hemos venido con una resistencia importante a esto de la telemedicina, a rescatar
elementos que vienen desde la tecnología. Yo he venido trabajando en algo que se llama evaluación psicológica reconstructiva, que tiene que ver con cómo recoger estos elementos que están en fuentes colaterales y también decir, acá está todo el funcionamiento del sujeto. En un celular, ¿quién no puede decir que no se puede levantar el funcionamiento de una persona a partir de sus aplicaciones, de la interacción con el teléfono? Porque acá está todo. Entonces, cuando uno tiene práctica clínica, entenderá también que los pacientes entregan poca información, información sesgada, y cuando recurre a fuentes colaterales, eso sirve bastante. ¿Ya? Así que hoy día las tecnologías son un verdadero desafío, no solo para la evaluación de conductas o riesgos suicidas, sino también para el campo clínico. Y finalmente nos queda la gran pregunta de cómo podemos apoyar desde lo clínico a alguien que está luchando contra pensamientos suicidas frente a todo esto que hemos revisado. Pacientes que no siempre expresan o verbalizan intencionalidad o planes suicidas, y también una cantidad importante también de personas que están sin una intervención psicológica, sobre todo quienes trabajan en contextos educativos, que entienden que hay personas que podrían tener alguna eventual patología, pero que no son sujetos consultantes. Entonces estamos frente a otro desafío. Entonces viene la gran pregunta también, cómo desde la psicología podemos hoy apoyar a estas personas y finalmente disminuir o aportar o tratar de tener alguna injerencia en esta cantidad de suicidios que se registra año a año. Yo creo que cuando alguien se suicida perdemos un poco de humanidad, y creo que detrás de un suicidio hay una sociedad que, como tú dices, no responde en algún momento, no puede leer ni hacer eco con un sujeto que está ahí, sin sentirse parte de. Hay un artículo que a mí en lo personal me gusta mucho que se llama Hacia la teoría del no lugar, que habla un poco sobre estos sujetos que transitan en la sociedad sin sentirse parte de ningún lado, ya que no forman parte de ninguna estructura, apoyándome un poco ahí en la teoría de Marc Augí de los no lugares. Y creo que con los suicidas pasa mucho eso, ¿ya? De hecho, otra de las frases que siempre rescato en mis ponencias tiene que ver con que creo que si hay una frase que mejor representa a los suicidas, a propósito de las notas suicidas y de esto de la fantasía, es que esa frase que dice muero, luego existo. ¿Ya? Creo que tiene mucho que ver eso con la motivación, con las causas, con los porqué que hay detrás de una mente suicida. ¿Ya? Esto de creer que a partir de la muerte pueden dejar una huella que va a ser imborrable en el otro. Hay que considerar que hay suicidios que se cometen mediante videoconferencia, mediante llamadas telefónicas, suicidios que se cometen en el dormitorio donde habitan con la otra persona, suicidios que se van a cometer al lugar del trabajo para que todos los compañeros todos los días enfrenten ese lugar, ¿ya? Suicidios que se cometen en el lugar público. Todos esos actos, esas conductas tienen que ver con esta huella que se pretende dejar imborrable y esa huella que nunca hubo dentro de esta estructura. Y entonces ahí viene esa gran pregunta, ¿cómo podemos apoyar tratándose de una lógica y de un discurso que pareciera que está tan alejado de lo que podríamos haber creído de depresión, de suicidio y de cómo funcionan los suicidas en términos generales? Y ahí les dejo la pregunta abierta si es que hay alguna reflexión que quisieran ustedes compartir para ir cerrando. Yo pienso que, pues, desde el campo disciplinar en que yo ejerzo, siempre hay mucho que trabajar. Yo me desempeño en la parte jurídica y forense, y mirándolo y entendiéndolo desde lo que usted nos transmitía, de verlo desde un punto de vista multifactorial. Por ejemplo, lo vemos en el campo de la policía, de la fuerza militar. Las tasas de suicidio en estas entidades son altas, por la carga emocional y demás que manejan. También traía lo que decía la colega, al interior de esas instituciones se estigmatiza mucho
el poder atender a estas poblaciones que manifiestan estas situaciones porque sienten que de alguna manera puede ser más perjudicial que lo que van a ganar informando. Entonces allí viene la estigmatización, temas de ascensos y demás, entonces prefieren quedar callados. Es mirar el aporte que uno puede realizar desde la revisión de las estrategias, de las políticas que tienen internas para estos abordajes y poder hacer esos aportes. Siento también que de la parte de la psicología jurídica en las instituciones penitenciarias y es poder hacer esos aportes desde la psicología jurídica a mejorar esas estrategias y los canales que hay para esta atención, entendiendo el concepto de suicidio que no es solo una causa, ¿no? Que hay que ir mucho más allá de lo que la persona puede estar expresando y obviamente de lo forense, en que usted es toda una autoridad en el tema de psicología reconstructiva, también poder hacer esos aportes desde la autopsia psicológica que usted ve que lo maneja. Esa es como la reflexión que me queda de lo que usted nos acaba de mencionar, aplicándolo al campo de acción. Gracias, Jorge. No sé si hay algún otro comentario o reflexión. ¿Sí? Quizá me lleva mucho en enfatizar en que nunca se va a quedar corto todo proceso de psicoeducación, todo proceso de prevención y promoción del suicidio, ¿no? Sobre todo en torno a desmitificar, y muchas veces digo yo, no en el campo psicológico, sino en el común. Todos esos mitos que se forman en torno al suicidio, a sus causales, a lo que lleva a las personas a suicidarse, que muchas veces están muy alejados de la realidad. Incluso nosotros como psicólogos venimos a espacios como estos a preguntarnos por esto, ¿no? A también romper esas barreras y esos mitos que traemos. Por ende, nunca se va a quedar corto como este proceso, esta conciencia, esta responsabilidad que nosotros como psicólogos tenemos al ser quienes estamos más cercanos de este campo y de estos procesos de investigación que se hacen en torno a un fenómeno como el suicidio, pues a que la invitación permanezca, ¿no? A que siempre se esté haciendo este proceso de promoción y prevención. Gracias. Gracias a todos por darse el tiempo de conversar y discutir sobre este fenómeno que de alguna u otra forma nos enfrenta o nos va a enfrentar en algún momento de nuestra vida. Así que mis reconocimientos para ustedes. Yo también soy un convencido de que nada está dicho, que es necesario insistir con espacios de discusión, de conversación, de capacitación y de actualización, que es lo más importante. ¿Ya? Nada está dicho en suicidio ni en ningún fenómeno del comportamiento humano, así que no dejen de capacitarse. ¿Ya? Sigan en esa senda, que yo lo sigo haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Para las personas que llegaron al final, les recuerdo llenar por favor el consentimiento informado, teniendo en cuenta que estamos haciendo uso de su imagen. Y bueno, ya para terminar, como este es un espacio de networking, de relacionamiento profesional, no quiero que se vayan sin presentarse, sin contarnos cuál es su enfoque y qué están haciendo en este momento. Bueno, y al final hoy vamos a tener los datos de las personas que nos acompañaron. Tenemos un grupo de WhatsApp exclusivo para las personas que están asistiendo a los encuentros y ahí pueden compartir información, incluso laboral, convocatorias, información académica que quisieran de pronto artículos y demás. Ahí en ese grupo de WhatsApp los vamos a tener. Entonces, ¿nos escuchamos? Mi nombre es Luz Carne Franco, soy psicóloga, especialista en familia, infancia y adolescencia. Actualmente estoy laborando como independiente, manejo pues un consultorio de manera presencial y virtual. Me relaciono más con pacientes de 15 a 25, 30 adultos. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Alexis Tobón. Soy psicólogo, magíster en psicología jurídica y forense. Actualmente estoy adelantando una maestría en resolución de conflictos con la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Como experiencia, pues fui policía por 20 años acá en Colombia. Estoy en un buen retiro y actualmente pues tengo una firma de psicología forense en la que me desempeño como perito psicológico forense para aportar a procesos judiciales. Buenos días, mucho gusto. Soy María Alejandra Galvis, soy psicóloga,
y normalmente he estado en el campo social, comunitario y actualmente buscando. Buenos días, mucho gusto, mi nombre es Axel Moros, yo soy psicólogo, colegas. Actualmente me desempeño pues, en varias cosas. Por un lado estoy trabajando en una empresa como analista de datos para recursos humanos. También pues, soy fundador de INSKIN, es un instituto pues, dedicado a la psicología basada en ciencia, análisis de conducta. Pues hacemos varias cositas, ahorita Leonardo nos va a comentar un poco más. Y ya básicamente eso. Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Catherine Howard, yo pues soy psicóloga comunitaria, también especialista en familia, infancia y adolescencia. Ahorita no estoy laborando en psicología, pero sí estoy como artista en una casa cultural realizando eventos comunitarios, también se hacen talleres precisamente de autoestima y de manejo de la comunicación y las emociones abiertos a la comunidad, que queda aquí abajito, es entrada libre para los que quieran, se llama Casa Ficus. Y pues nada, me muevo más que todo como artista y como psicóloga. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Angélica Arenas, psicóloga especialista en neuropsicología clínica. De momento no estoy laborando. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Tatiana Coronel, soy psicóloga especialista en neuropsicología clínica y actualmente me encuentro laborando en una IPS. Hola, buenos días. Sí, no veía. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana Suárez. En este momento estoy laborando como docente en un instituto universitario y soy especialista en neuropsicología clínica y estoy trabajando como atención particular a adolescentes. Gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Bravo, yo soy psicóloga clínica, también tengo una maestría en educación, me he desempeñado en ambos campos, me desempeñé también en el ámbito educativo por varios años, actualmente estoy trabajando en unos lugares como independiente, en consulta particular y también con una IPS especializada en mujeres. Bueno, buenos días, mi nombre es Alexandra Díaz Piñeres. Soy especialista en gerencia de proyectos y maestra en educación. Me he desempeñado principalmente en el campo social educativo. Actualmente asesoro instituciones educativas en el mundo relacionado con población con discapacidad. Y esta nueva normativa que está desde el 2017, que es PIA, ARINUA, todo lo que tiene que ver con estrategias pedagógicas para atender a esta población. Y trabajo como docente en una institución universitaria. Mi nombre es Paula, soy magíster en psicología jurídica y forense y actualmente estoy prestando servicios en un centro metropolitano. Sí, laboro como en campo forense. Hola, buenas. Mi nombre es Luis Daniel Vega Galvis, soy estudiante de psicología clínica en la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente me desempeño como asesor organizacional. Mi campo más que todo se ha arraigado un poco a la área organizacional en lo que respecta a la educación. Buenos días, mi nombre es Elena López, soy psicóloga y actualmente también estoy haciendo la especialización en psicología clínica y no me encuentro la verdad. Y mi presentación, que va a sonar como a comercial, a propaganda. Sí, yo dirijo el Instituto Skinner, es una empresa dedicada al análisis de conducta que tiene tres líneas, básicamente una es la psicoterapia, otra es la modificación de conducta y otra es el entrenamiento y la formación a psicoterapeutas. Bien, Elisa, muchas gracias. Leonardo fue nuestro representante de campo de psicología clínica hace un par de años. Bueno, muchísimas gracias. Colegio Colombiano de Psicólogos de Puertas Abiertas, como les comentaba, invitarlos a que se colegien, a que asistan a la asamblea que tenemos este 29 de abril, a que sean representantes de campo. Tenemos disponibilidad en todos los campos prácticamente porque este año tenemos de psicología de las organizaciones y del trabajo, psicología clínica, psicología de estadística aplicada y probablemente del análisis experimental de la conducta. Entonces los demás campos están disponibles, social comunitario está disponible. Bueno, entonces ahí para que ustedes puedan hacer partícipes al gremio de lo que cada uno podamos aportar también a nuestra organización.